roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos por la gracia de Dios una vez más reunidos en este espacio en el cual damos gracias a Dios por seguirnos permitiendo tomar del tiempo que Dios nos ha regalado para poder edificar y sobre todo seguir compartiendo verdades bíblicas, hermanos. Y el día de hoy pues damos las gracias a nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes. Y si me lo permites, bueno, quisiera tomar unos segundos para mandar un saludo a nuestro hermano Andrés Barrientos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que te dé paz y gracia y te siga fortaleciendo. Sí, amén. Que Dios le bendiga a nuestro hermano ante la situación que está teniendo él y su familia. Y confiamos que mucho de lo que podamos estar hablando también el día de hoy, pues obviamente le sirva tanto a él como a la familia y a todos aquellos que están. Y pues nuestro hermano Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Bien, gracias, Toño. Muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues dispuestos a platicar de estos temas tan apasionantes que son las escrituras. Amén, amén. Y les quiero decir que pues ninguno de nosotros hemos comido durante este tiempo, así es que esperamos en el Señor que nos ayude a poder tomar la temática que día de hoy Dios tiene para nosotros. Y queremos empezar, hermanos, dando inicio a este tema que vamos a estar abarcando durante este espacio que el Señor nos ha estado permitiendo. Y es en base a toda esta temática de lo que ha ocurrido, hermanos. Ya de alguna forma entendimos, en nuestra primera temática vimos lo que era referente a la COVID, la enfermedad de la COVID. Y ahora pues necesitamos buscar más allá, ¿no? O sea, verdaderamente cómo es que la Biblia nos deja ver, hermanos, que la soberanía es totalmente dependiente hacia Dios. Y por eso pues en este día vamos a dar inicio, hermanos, a esta búsqueda de cómo la Biblia, de cómo el día a día podemos confiarlo a Dios en su soberanía, hermanos. Entonces, el día de hoy el tema, el cual vamos a estar tratando, el cual vamos a estar ahí debatiendo tal vez un poco, tenemos que mirar por qué tal vez hay muchas personas que se les complica inclusive este tema de la soberanía, ¿no? Porque hasta cierto punto pues tal vez hay una conciencia o no hay una conciencia plena de lo que verdaderamente es la soberanía de Dios, hermanos. Y es un atributo muy importante. Entonces por eso vamos a disponer el día de hoy acerca de la soberanía de Dios, hermanos. Y ¿cómo podemos entender la soberanía de Dios? ¿Cómo podríamos visualizar lo que es la soberanía de Dios, hermanos? ¿Cómo ustedes han visto cómo fue esa relación de Dios en ustedes para conocer la soberanía de Dios? Quisiera que me dijeran más o menos para poder ir iniciando este tema de la soberanía y ir encaminándolo hacia lo que ha pasado, hacia lo que ha ocurrido en base a esta enfermedad de la COVID. Amén. Pues mira, creo yo que para poder entender la soberanía de Dios, esta fluye directamente en un atributo también del Señor, que es la supremacía. Muchos pueden decir y pensar que ¿por qué de entre todos los reyes? Porque hay soberanía, hay países que son soberanos, hay personas, reyes que han sido llamados y son soberanos, presidentes, ejercen cierta soberanía, ya que la soberanía es aquella capacidad de decisión que tiene alguna persona sobre un territorio o sobre de algún ámbito. Es decir, yo puedo ser soberano en mi casa, por decir algo, ¿no? Porque yo tengo la capacidad, la oportunidad de decidir, de tomar decisiones
que se han de cumplir en un cierto territorio. Pero la soberanía de Dios está por encima de toda soberanía humana. Claro. Y esta fluye directamente de un atributo previo que es la supremacía, ¿no? Supremo se refiere a aquello que es lo más alto en excelencia, jerarquía o autoridad. Algo supremo es lo más alto. Y Dios, por definición, es el ser supremo. Entonces, tenemos que primero entender que Dios es el ser supremo. No hay nadie por encima de Él, no hay nadie que quiera imponer imponer su voluntad sobre Dios. No hay nadie que pueda detener los pensamientos de Dios. Es más, no hay nadie que los pueda siquiera entender. Él está por encima de todo lo creado, de todo lo que es, lo que existe, sobre todo. Y entonces, entendiendo una vez que Dios es el Dios supremo, es el ser supremo por definición, Él manifiesta su supremacía a través de la soberanía. Es una de las Entonces formas. es primero ¿cómo dijiste? La supremacía. La supremacía determina su soberanía. Es que están juntas. O sea, los atributos de Dios no podemos separarlos. Sí, están separarlos. juntos, pero lo que lo hace el soberano supremo es su supremacía. Ok, ya. Sí, porque hay quienes dicen, bueno, es que Dios es tu Dios. No hay gente que dice, Sí, es que claro. tu Dios o es tu rey. Pues esa gente que no conoce al Señor, aunque no quiera reconocerlo, Es su al ser soberano. el Señor, el ser supremo, Él es el soberano de todos, incluso de ellos. ¿Sí? Claro. Nada más que el ejercicio de su soberanía, que es algo que creo que tocaremos más adelantito, va a ser para ellos en un sentido negativo, ¿no? Claro. Puesto que no hay una sujeción. Es como, por ejemplo, si habláramos de ciertos rasgos soberanos que le corresponden a cada país, pues un presidente por ejemplo, de nuestro país no puede dictar soberanía sobre un ciudadano de otro país, ¿no? Exacto. O sea, está ahí en la base de lo que dices, ¿no? De su la otra palabra que se me La olvidó. supremacía. Su supremacía al menos está en base al terreno, al territorio en el cual él está. Sí, la soberanía está acotada a un territorio, Claro. o a un área de acción, un margen que todo soberano tiene. Pero el Señor, por eso Él es el Claro. Rey de Reyes, Así es. porque Él está por encima. De hecho, esa palabra nos dice que Él es el soberano, el supremo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoce soberanía en los reyes con R minúscula y en los señores con S minúscula, pero Él está por encima de todos ellos. ¿No has escuchado de repente cuando tiene la oportunidad alguien de evangelizar y le dices, es que Jesús dijo esto, Jesús dijo aquello, y las personas descalifican el mandamiento del Señor diciendo, bueno, es que yo no creo en Jesús? Sí, como si Sí, fuera. como si no creer en Él Ujú. ya te eximiera de sus mandatos. Claro. Y eso es porque se desconoce la supremacía y la soberanía del Señor. Y creo que, bueno, lo que me está mencionando nuestro hermano Pablo el día de hoy, o lo que mencionas ahorita, es muy importante porque de alguna forma nosotros tratamos de eximirnos de ciertas cosas por creer que no nos corresponden o por creer que estamos exentos de algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de la ley es general, ¿no? Hablando de la ley bíblica, ¿no? La ley moral de Dios. La ley moral de Dios es un ámbito general en que en su soberanía dejó, ¿no? Pero ¿acaso de alguna forma esta ley pues podría, ¿cómo decirlo?, no aplicarse a algún sector? No, sino que la realidad se aplica a todo, ¿no? Es como universal. Claro, de hecho en las leyes humanas, en el llamado derecho romano, hay una sentencia que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Exactamente. ¿No? O sea, si yo llego a algún lugar y cometo algún delito y luego digo, ay, perdónenme, es que no sabía. Que aquí Bueno, no pues se no puede sabías, matar, pero ¿no? te comunicamos que que cometiste un delito y eres acreedor a una infracción. Así Y eso es. va a ser así. Sí, Sí. como dicen, ¿no? Bueno, para ponerle un poco más fundamento bíblico Claro, a esto, claro, sí, todo está en la Biblia, no que lo hermanos, que el hermano Pablo no haya hablado, Sí. tenga fundamento, porque sí lo tiene y es bíblico. Pero, por ejemplo, leyendo Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, Amén. el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, vemos que de Dios es todo, o sea, como lo mencionaba el hermano, hay una zona de gobierno, ¿no? Y la zona de gobierno de Dios no solo es la tierra, o se limita a los cielos o a los ángeles, sino se limita a todo lo creado, visible o invisible. Él es soberano. Podríamos entender la soberanía como lo que venía trazando el hermano Pablo, cómo Dios ejerce su gobierno y aún cómo hace que se cumpla este gobierno, cómo hace que se cumplan sus decretos, su voluntad,
cómo hace que todo lo que Él quiere se pueda realizar en los cielos, en la tierra. O sea, Él tiene el derecho, empezando desde que Él es nuestro creador, ¿no? Como que esa es la primera instancia, ¿no? O sea, si no sabes quién es, ¿cómo entenderlo? Si no sabes en primera quién fue el que te formó, entonces no le atribuyes derechos. Por ejemplo, mucho se daba el caso de un caso personal. Cuando mi padre empezó a faltar, había ciertas cosas que yo le decía a mi hermano. Ya estoy entendiendo a mi hermano. Pero él me decía, tú no eres mi padre. O sea, como diciendo, tú no tienes derecho a corregirme. Tú no tienes derecho ¿cómo decirlo? A guiarme inclusive. O a reprenderme. Y muchas veces creemos que el derecho es en base a ¿cómo decirlo? A la pertenencia. A la pertenencia. Perdón, es que eso revela algo que está en el corazón del hombre. Claro. Porque la sujeción depende del... O sea, la autoridad viene directamente relacionada del creador. Así es. Y eso es muy común, es que tú no eres mi papá. O sea, yo no provengo de ti, por lo tanto no tengo que sujetarme. Eso es el ateísmo. Sí, claro. No tengo por qué sujetarme porque entendemos de naturaleza que al provenir de alguien, ser nuestra fuente alguien, estamos sujetos a su autoridad. Así es. Entonces el negar la supremacía de Dios, el negar la existencia de un Dios creador de todas las cosas, como que nos buscan esos hombres ponerse en esa posición. Tú no eres mi papá, no tienes, yo no puedo. Es decir, como si la ley de Dios estuviera sujeta a que yo creyera en ella o no. Exactamente. Y no es así. Sí, exactamente. O sea, por eso el involucrar obviamente la soberanía de Dios es lo que Él hace, lo que Él determina y lo que Él desea hacer. Y ahí, ¿quién puede influenciar? Así es como da el cumplimiento de su voluntad, ¿no? Uh-huh. Y como dice Pablo, no es de que tú no eres mi papá y no, es lo que mencionabas, ¿no? Sino que Él es padre de todos, seas cristiano o no seas cristiano. A lo mejor como cristiano podemos tener una noción muy errada de la soberanía de Dios, claro. Porque puede decir, ¿por qué está pasándome esto? ¿Y por qué estás permitiendo esto, Dios, en tu soberanía, no? Uh-huh. Pero tenemos que entender la soberanía de Dios bien clara, de que no se maneja solamente de que Dios es soberano, sino que todos los atributos están ligados a esa soberanía. Por ejemplo, los atributos de que Dios es bueno, está ligada a su soberanía. De que Dios es misericordioso, está ligada a su soberanía. Sí, o sea, claro, que en su voluntad se va a ver la misericordia, el bien, en toda la soberanía de Dios se van a ver los diversos atributos que tiene. O sea, no deja de ser, por ejemplo, amoroso sin ser soberano. Así es. Claro. No, de hecho, la soberanía es una gran bendición y es un vector de revelación de muchos de sus otros atributos. Uh-huh. Porque Él en su soberanía decidió amar. Así es. Lo que no merecía ser amado. En su soberanía decidió salvar aquello que se había perdido, y no como un accidente, sino por voluntad propia. O sea, claro, como el hijo pródigo que decidió irse a perder. Y tenía que ser Dios el que diera extendiera su cetro de misericordia para salvarnos, porque de otra manera cualquier otra autoridad menor podría apelar. Uh-huh. No nos ha pasado, y es muy común de repente hasta en las iglesias ver que cuando a algún hermano se le da un privilegio, se le da una responsabilidad, un área de trabajo, o se le da algo para hacer, sí, claro, alguien de los demás hermanos que considera que ese hermano es indigno, que no merece, dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué esto? Bueno, Dios, cuando Él en su soberanía decide manifestar su amor, su gracia, su salvación a nosotros, deja sin argumentos a cualquier otro tipo de creación o de criatura para decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y sabes qué va a contestar? Pues porque yo soy Dios, y como Él lo dice en su palabra, porque a Él le plació, solamente por eso, ¿no? Sí, porque claro, Él le plació. Ahorita que decías eso y sumado a tu ejemplo, Toño, de la paternidad humana, recuerdo que en una ocasión este famoso predicador de la teología de la prosperidad, Joel Osteen, comentó, y él decía que quería reflejar cómo era el cuidado de Dios hacia los hijos, y él dice, es que yo una vez de joven iba en un carro a toda velocidad, y me detuvo una patrulla, ¿no? Él iba a exceso de velocidad, iba infringiendo la ley, iba a exceso de velocidad, y entonces lo detuvieron, y el policía se acercó y ya le pidió su licencia de conducir, y él la leyó, vio el apellido y reconoció a su papá, o se acordó de su, dice, ¿usted es hijo de tal ministro? Dice, sí, yo soy. Dice, bueno, ya váyase, ¿no? Y él decía, es que así es,
porque yo soy hijo de papi. Como yo soy hijo de Dios, entonces a mí todo eso no me va a aplicar. O sea, Se me es permisivo. me es permitido violar la ley, ¿no? Fíjate qué Y error. lo que estaba diciendo es, él estaba infligiendo la ley, él lo reconoce. Y luego dice que puede, por ser hijo No, y- de papi, puede violar la ley. Y qué Eso peligro presenta eso. Eso es un atentado a la soberanía y a la supremacía de Dios, Claro. porque Dios es inmutable. Entonces Dios es ¿cómo se dice? Tiene favoritismos, y la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Así es. Entonces, es importante reconocer esto, ¿no? Porque es un Dios soberano, es nuestro Padre, sí, por adopción, por los méritos de Cristo, pero su ley y su decreto soberano ha de cumplirse y se cumplirá. Y qué mejor, porque si nosotros pidiéramos que en ciertas ocasiones no se cumpliera el decreto de Dios, es porque hubieran partes donde no se podrían cumplir, y en ese decreto está nuestra salvación. Así es. Y darse cuenta, ¿no? Porque qué tremendo eso que dices. Porque, como si dijéramos, la soberanía de Dios está coaccionada por mi voluntad, ¿no? Muchas veces hasta eso como cristianos nos puede pasar de decir, bueno, yo oro y ¿por qué Dios no responde? Porque Él está haciendo conforme a su soberanía. Yo hago esto, Dios, ¿y por qué tú no estás actuando como yo quiero, no? Porque Él está actuando con su soberanía. Sí, La claro. soberanía de Dios tiene que ver ligada completamente a su voluntad. Cómo Él hace su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él tiene planeado. Y tremendo porque si está ligada a sus atributos, a sus demás atributos, pues bendita soberanía. Porque como decía el hermano Pablo, si no fuera por su soberanía, no nos hubiera salvado. Sí, no, y puedes entender mal, porque como dices, ¿no? Si, es que yo oro para que pase esto, pero es que si no entendemos que no es una lámpara mágica que nosotros frotamos, la oración no es una lámpara mágica que nosotros frotamos, hermanos, para que salga Dios y cumpla nuestros deseos. No, porque al final, pues su buena voluntad es todavía mejor, hermanos, a diferencia de lo que nosotros, pues obviamente podemos buscar. Pero si no entendemos que Dios es Señor sobre la tierra, sobre el cielo y la tierra, de lo que nos comparte aquí nuestro hermano Pablo en referencia a los atributos de Dios, hermanos, entonces el hombre va a creer que tiene la soberanía de decidir sobre de Dios. Porque eso es un error, pensar que nosotros tenemos esa oportunidad, como de repente por ahí en una oración de un hermano en la fe que por ahí estuvo en una enfermedad, se llamaba Julio Melgar, y hicieron mucho ruido acerca de su situación, y Dios sabe por qué permitió ciertas cosas con él, ¿no? En base a lo que ocurrió. Pero en especial hubo un acto en un evento en donde una joven mujer, cantante, no sé su relación también, ella orando decía, y no aceptamos un no, Señor, por respuesta a la sanidad de él. Y tú dices, bueno, pues ¿cómo puedes decirle o cómo puedes atreverte uno a decirle al Dios soberano, no te acepto un no? El barro diciéndole que no al alfarero, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué peligro no conocer verdaderamente? Pues obviamente de lo que son un atributo, los atributos de Dios en base a Y creo que pues, es muy importante conocerlo, hermanos, porque de esta forma pues vamos a poder determinar cómo tal atributo pues influye, no solamente en un plano espiritual, porque yo alguna vez escuché, no, pues es que Dios está bien allá en los cielos y allá que esté, y acá que no haga nada en la tierra, ¿no? Como mencionando esa diferencia entre que, bueno, Dios gobierna desde allá arriba, pero aquí cada Dios uno... indiferente, ¿no? Exactamente. Esa es una teoría, es una línea de pensamiento que es conocida como el deísmo, con D. El deísmo es una teología que cree en la existencia de un Dios supremo, pero fíjense qué importante es esto, porque creen en el Dios supremo, pero no creen en un ejercicio soberano sobre la tierra. Claro. Es decir, creen que hubo un creador, y ellos les llaman, son esta ilustración del relojero, como que el Señor hizo un reloj, creó un reloj, le dio cuerda y lo dejó allí. Y ya. Y ya, a que solito con la cuerda que él le dio puso leyes físicas, naturales, biológicas, todo lo que existe, Ajá. como que le dio cuerda y lo dejó allí y se desentiende de él. Y hay muchos cristianos, llamados cristianos, que podemos estar cayendo en un deísmo práctico. Es decir, yo creo en que Dios, Él es rey y todo, pero en nuestra práctica ser deístas. Es decir, yo creo que Dios es supremo, sí, pero no tiene control de todas las cosas. Es indiferente.
Y eso es un riesgo muy latente cuando no conocemos. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Conocerlo a Él es el estudio, por supuesto, de todas las Escrituras, de la llamada teología propia, que es el estudio de Dios mismo y sus atributos. Es muy importante el estudio de los atributos de Dios para poder descansar en la soberanía de Dios. Sí, porque mira, también, hermanos, yo creo que hay muchísimos que no habíamos escuchado en primera instancia la palabra atributo, y de repente ya empezamos a utilizarla cada vez más ameno, ¿no? Como que decía, ¿ahora qué será eso de los atributos? ¿Ahora qué se está enseñando? Hermanos, son bases doctrinales que de alguna forma, pues durante todo el caminar de la iglesia han estado, ¿no? O sea, para que no pensar, ahora con qué nueva tirada están sacando, ¿no? Pero la realidad es que todo esto nos ayuda para conocer verdaderamente cómo es que Dios actúa, hermanos. Porque si no tenemos la línea paralela de cómo Dios actúa, pues entonces no le vamos a retribuir pues esta enfermedad que surgió. Entonces le vamos a dar mayor como señalamiento a lo que está aconteciendo, y vamos a estar diciendo, bueno, esta enfermedad surgió y Dios ni está dando o ni se dan cuenta, porque muchos pudieran opinar y es un pensamiento general tal vez de muchas personas, el decir, ¿no? Pues si Dios existiera, o si Dios fuera amoroso, o si Dios fuera esto, pues no habría ni muertes, no habría ni enfermedades, no habría ni tantas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos responder a esto? ¿Cómo podríamos hacerle ver a la gente que hay un Dios soberano sobre todo esto, ¿no? Hay una falacia de pensamiento que ocupan muchos ateos para tratar de poner en un falso dilema el pensamiento cristiano, y trata de contraponer la soberanía de Dios con su omnipotencia, y dicen, te plantean una problemática como la siguiente. Bueno, Dios es omnipotente, ¿no? Y soberano. Sí, bueno, entonces Dios puede crear una piedra tan pesada que no pueda levantarla. Y con esa preguntita piensan desequilibrar al sí, claro, ya muchos, ¿no? De hecho, si la están escuchando, hermanos, a ver, queremos que ustedes que Dios es se pregunten eso. Y que Dios es capaz de crear una piedra tan pesada que no pueda levantarla, ¿no? Uh-huh. Y luego manejan la soberanía, ¿no? Bueno, si Dios es soberano y puede hacer todas las cosas, sí, como que te ponen a brincar la ardilla. Mire, pensamos esto, dice, tenemos un Dios que puede hacer lo que Él quiera. Así es. ¿No? Si Él puede hacer lo que Él quiere, ¿por qué no quita el cáncer? Entonces, allí, si en su soberanía, ¿por qué no lo hace? Y lo que quieren decir es que si Dios es omnipotente y no la quita, es porque es malo. Es malo. Y si Dios es soberano y no la quita, es porque no es omnipotente. O sea, tiene buenas intenciones, pero no tiene el poder para hacerlo. O tiene el poder para hacerlo, pero no tiene buenas intenciones, El ¿no? chiste es molestar y hacer quedar ver. Pero, hermanos, no es el tema ahorita de resolver estas conjeturas equivocadas. Si usted tenía esa pregunta, hermano, no se lo va a resolver ahorita, ¿eh? No es cierto. No, pero es que, bueno, lo podemos tratar de hacerlo brevemente. La omnipotencia de Dios está acotada a su soberanía. Claro. No es que esté limitada, sino porque Él va a hacer lo que Él desee y quiere hacer. De hecho, dice un salmo, ¿no? Dice, yo haré lo que yo quiero hacer. Así es. No voy a hacer lo que la gente diga, ¿no? Claro, y no va a ser tentado por un pensamiento así, ¿no? O sea, también entendamos eso, hermanos. Este pensamiento, pues obviamente surgió por alguien que buscaba desacreditar la soberanía y la voluntad de Dios. Sí, de hecho es del ateísmo, ¿no? Exactamente. En la época de la Unión Soviética, Uh-huh. este pensamiento, esta pregunta se le hacía a las personas cristianas. ¿Y cómo se llama? Como dice bien nuestro hermano Pablo, no, la soberanía de Dios no se antepone o no se contrapone a la, ¿cómo se llama? A la omnipotencia de Dios, o sea, que Dios puede hacer todo lo que quiera. Así es. Pero también tenemos que ver algo, bueno, tocaría un punto ahí también, agregar que Dios va a hacer toda su voluntad. No la voluntad del hombre, ni de los pensamientos del hombre, sino su voluntad de Él. Y dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amén. La voluntad de Dios no puede estar limitada a nuestra imaginación o a nuestro pensamiento, a nuestras ideas o a lo que nosotros queremos, porque sus pensamientos son mucho más grandes y más enormes y preciosos. Así es, amén. Bueno, voy a tocar un punto, esta cita, citando al hermano Miguel Núñez.
dice, fruto de, bueno, muchos saben que ha habido guerras, ha habido pandemias, ha habido destrucción, y dicen, bueno, ¿dónde está Dios? No, que es bueno. Y Dios está permitiendo esas guerras, esas pandemias y todas esas muertes en su soberanía. Pero fruto de la guerra, de las pandemias o de la enfermedad, va a crecer el número de convertidos. ¿Y cómo va a ser esto? Pues cuando comiencen a ver heridos, muertos o personas, van a entrar grupos de médicos a esos países, van a entrar grupos de ayuda, como hoy en día. Hoy en día, bueno, nosotros conocemos a una doctora que está ahí y que es neumóloga, si no me equivoco, los que están tratando a los de los pulmones, y es cristiana. Y yo no dudo que ella haya compartido a alguien de los que están ahí ahorita tratados por COVID. Eso es una bendición, porque si Dios lo está llevando en su soberanía a una persona enferma al hospital y pone los medios para que esta persona se convierta, en su soberanía está haciendo un bien. Porque lo más peligroso no es que le está haciendo un favor, o sea, lo está librando del cuerpo. Si muere, lo está librando de este cuerpo de preocupación y de muerte. Es como que se fuera la estancia del ladrón de la cruz, ¿no? Ese momento en el que tal vez pues cualquiera diría, pues es ¿por qué Dios permite esto, no? ¿Por qué Dios permite que esté siendo clavado en esta cruz, a lo mejor? Y siendo que al lado tenías al Dios que iba a pagar por tus pecados, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es que verdaderamente, y nosotros como cristianos debemos estar conscientes de eso, hermanos? Porque si llega cualquiera y nos hace menciones referentes a esto, pues obviamente vamos a decaer nuestro semblante y decir, no, pues es que sí, Dios es amor. No, debemos tener el amor y la gracia y decir, sí, Dios está cumpliendo su voluntad, ¿no? Así sí, y dice, si me piden, encontré la cita, Salmo 135, 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, amén, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Es la voluntad de Dios, o sea, es la soberanía de Dios. Entonces, eso es algo que debemos descansar en ello. Que mencionabas esto, me acordaba de la Cruz Roja, que fue es un movimiento, un instituto, o no sé cómo se llame, o cómo se refiere, una organización que fue fundada por cristianos y sirvió sin fines de lucro. Sin fines de lucro, y fue con bases cristianas. Y a través de ella se expandió el evangelio mucho, porque las enfermeras, todos eran grupos de misioneros cristianos. Con capacidades médicas, obviamente, no iban nada más, eran enfermeros, médicos, ¿no? Y fue un marco de bendición para muchos, ¿no? Claro. Que tal vez algunos no llegaron a profesar su fe en esta tierra, pero muy probablemente si recibieron al Señor y fueron salvados, ¿no? Fueron convertidos por el Señor, por su soberanía. Claro. Y murieron, pues bueno, ¿no? Están en la patria eterna esperándonos a todos los demás, ¿no? Sí, entonces, la soberanía de Dios tiene una percepción polarizada dependiendo de la condición que estemos delante de Dios. Porque para algunos es un motivo de gran terror. Así es. ¿No? Porque el enemigo acérrimo de sus almas y al quien desprecian, quieran o no, están bajo su autoridad. Pero también para nosotros debe ser un descanso. Porque es Él el que define no solamente nuestras vidas y dirige nuestras vidas, sino toda la existencia. Entonces en eso debemos descansar. Amén. Y bueno, hablando de descanso, solo leer esto. Dios está orquestando en su soberanía un plan para cumplir su propósito principal, el cual es la redención del hombre. Podemos descansar en la soberanía de Dios porque sabemos que Él traerá la salvación. Amén. Nosotros podemos descansar en su salvación porque el propósito principal de su soberanía, ¿cuál es? La redención del hombre. La voluntad que está cumpliendo hoy en día es hasta a favor de nosotros. ¿Por qué? Amén. Si vemos toda la historia, lo está trazando para que su Hijo sea glorificado. ¿Y a través de qué es glorificado su Hijo? A través de la redención, a través de que los hombres sean salvos, a través de que los hombres vengan a Él. Amén. Y por ejemplo, podemos empezar a partir de aquí, porque creo que vamos ya, a Dios gracias, vamos introduciéndonos a través de esta soberanía para conocer su voluntad, que obviamente nadie puede detener su voluntad. El principio para conocer parte de su soberanía es que no puede ser detenida su voluntad, ¿no? Porque si no fuera un soberano, pues entonces su voluntad cualquiera la podría frenar. No tenemos esperanza. Exactamente. O sea, si hubiera una autoridad mayor sobre el Señor, el que haya dicho que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o para que nos pueda preparar morada y alguien llegue y le dice, bueno, y bajo qué autoridad tú dices eso. Claro. Y
No, o sea, No habría, no trascendería más no allá. tendríamos ninguna esperanza, ninguna garantía, Así estaríamos es. perdidos porque entonces se tomó atribuciones que no tenía, pero como el Señor es soberano supremo, tiene toda la autoridad Claro. para decretar lo que ha decretado y entonces nosotros tenemos nuestra confianza en la roca eterna, en el y se van sumando, es que empezar a hablar de un atributo de Dios te va Sí, ligando claro, a otros, te ¿no? lleva a todos. Su inmutabilidad. Porque Él Claro. es un soberano que no cambia de parecer. Porque ¿qué pasaría si de repente, como tantos, ¿no? Que se postulan y prometen y después cuando cambia su parecer? Que hoy dijera, hoy te garantizo esto y dices, bueno, es supremo, soberano, amén, yo lo creo, sí, Él tiene la autoridad. Pero después diga, siempre no. ¿Sabes qué? Ya me arrepentí. Entonces la inmutabilidad, es que es una maravilla hablar de los atributos, es una Sí, unidad perfecta, claro. armónica, maravillosa. Y en el buen o mal entendimiento de la soberanía, podemos tal vez entender algunas preguntas que la gente hace. Claro. Y primero, la gente pregunta, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas en la tierra? ¿No? Y yo pienso que el dilema parte de nuestro entendimiento de lo que es bueno. Malo, exactamente. Tenemos un estándar muy bajo de lo que es bueno. Ajá. Muy bajo, muy bajo. Si tú le pones a una persona que es bueno, va a decir, pues lo que me hace sentir bien. ¿No? Entonces es un parámetro muy bajo. Entonces yo creo que la pregunta sería, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas buenas en un planeta tan malo? Claro. ¿No? O luego citando o recordando al hermano R.C. Sproul, que una vez le preguntaron, ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a la gente buena? Y su respuesta fue categórica, contundente y con el sazón que él le ponía a sus respuestas, y él dijo, esto solamente ha sucedido una vez en la historia y fue tu culpa. Claro. Haciendo alusión directa a que el único Señor. ser bueno al que le ha ocurrido algo malo que no mereciera es el Señor Jesucristo en la cruz. Claro. Y fue por nosotros. Entonces, creo que eso es el mismo hermano Sproul decía que cuando oremos o nos relacionemos con Dios, tengamos dos cosas en mente. Número uno, ¿quién es Él? Y número dos, ¿quiénes somos nosotros? Así es. Eso va a poner equilibrio en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras frustraciones o posibles frustraciones, ¿no? Porque Él es soberano. Y esta cuestión que tú dijiste ahorita, muchos cristianos o hermanos en la fe, incluidos ya en las congregaciones, pueden hacérsela o les llega en más de una ocasión. Sí, claro. En más de una ocasión. ¿Por qué? Porque, como dices, tenemos un parámetro muy errante de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Sí. Muy carnal, muy material. Exactamente. Muy encaminado terreno. hacia nuestro corazón. De hecho, bueno, yo, por ejemplo, para mí, hoy en día ya una enfermedad podría ser buena. Porque yo tuve hace poco, unos meses atrás, un pariente enfermo, ¿no? Perdón que hable de mis parientes. Saludos a los parientes de Saludos a nuestro los hermano parientes. Isra, que ya van 2 veces que nos balconean. Ya, pero este pariente ya está con el Señor. Ah, ok. Ya está con el saludos Señor. en la gloria a nuestro hermano. Pero él empezó a tener una enfermedad de los riñones y lo empezaron a dializar, ¿no? Estuvo muy grave, de hecho pensaban que no iba a salir del hospital, pero gracias a Dios salió. Y bueno, durante los siguientes meses, 6, 7 meses, estuvo dializándose. Finalmente Dios quiso que llevárselo. Pero lo que yo vi en él y lo que aprendí de él esos 7 meses fue muy diferente a lo que yo conocí en los 10 años que lo llevaba conociendo. Su carácter, su conducta, su visión sobre quién era Dios cambió demasiado. Mediante esa enfermedad Dios lo transformó mucho en su carácter, hasta con su esposa, con sus hijos, su familia. Y hasta conmigo, ¿no? Y hasta en los consejos que me daban. Y yo dije, Dios hizo una obra en él a través de una enfermedad. Y lo hizo para su redención, para que él entendiera quién era Dios. Él ya estaba dispuesto, sabía que él ya estaba listo para estar con el Señor. Y era por la obra del Señor mismo, ¿no? Así es. Y dije, bueno, como una enfermedad que muchos dirán, ¿cómo ahora está dializando, está sufriendo, está pasando? Porque yo lo veía anoche sin dormir. Pero él seguía confiando en el Señor y más firme que nunca, más firme que antes de que estaba sano, ¿eh? Sí. Claro. Ahorita me recuerdas una frase que enseñó el hermano Otoniel Ríos que me parece que es adecuada, ¿no? Y él decía que cuando Dios nos sana un cuerpo está purificando un alma, ¿no? Sí. Está yendo un trabajo más profundo, más trascendente que a veces el del cuerpo, pero qué difícil es despojarnos a veces de estos padecimientos, ¿no? Bueno, físicamente es imposible, ¿no? Pero me refiero en nuestro apego,
en nuestro apego del cuidado de nosotros mismos, ¿no? Pensamos que una enfermedad es 100% mala y que la salud es 100% buena, pero depende, ¿no? Depende cuál sea el resultado. Si alguien es, por ejemplo, si una persona recibe sanidad, es sanado, pero ocupa esa sanidad para irse a pecar Claro. con mayor fuerza, entonces... Su ¿no? estado viene a ser peor que el primero, ¿no? Sí, claro. Entonces, descansar en la soberanía del Señor es todo un reto, pero es un reto alcanzable, hermanos, porque la palabra dice que el Señor da la prueba, pero con la prueba da la salida. Así es. Yo con esto, por ejemplo, les quisiera hacer una pregunta a mis hermanos. Obviamente también todos aquellos que nos escuchan o que están escuchando esta transmisión, hermanos, los invitamos a que también hagan preguntas. Y pues obviamente vamos a tratar de estarlas respondiendo con mayor oportunidad en cada emisión, pero muchas veces, por ejemplo, se puede hablar de una rebeldía, y es rebeldía preguntarse por qué actúa Dios de una forma. O sea, que alguien de la iglesia, que alguien de la fe llegara a tener esta pregunta acerca, bueno, ¿por qué Dios permite lo malo? ¿O por qué Dios permite lo bueno? ¿Es rebeldía directamente hacia Dios el hacer este tipo de preguntas? ¿Ustedes qué piensan acerca de esto, hermanos? Pues mira, Ándale. pensando en Job, estamos aquí muy caballerosos ambos. Cediendo la palabra uno a otro. Pensando en Job, creo que él es el ejemplo, uno de los ejemplos más usados para meditar, reflexionar sobre las calamidades, ¿no? Sobre las pruebas, sobre las purificaciones, ¿no? Porque esa es otra forma de interpretar las situaciones, ¿no? Las Difíciles. circunstancias. Purificaciones, porque dice que el fuego purifica, ¿no? Y el bautismo en fuego, y bueno, pero las purificaciones que Dios hace, ¿no? De repente mediante el sufrimiento. Y la palabra dice que Job se cuestiona. Así ¿no? es. Se cuestiona y pregunta. ¿Qué Y hice, le ayudan, ¿no? Entonces, Y le ayudan también para sembrarle dudas y todo. Y él empieza a hacer una serie de preguntas. Y el Señor le habla. Pero lo interesante en el pasaje es que no le responde su pregunta. O sea, Job, así parafraseándolo, él dice, bueno, Señor, ¿y por qué? Porque ¿acaso soy yo injusto? ¿Acaso he hecho Y esto? de hecho ¿Acaso? dice que no pecó con lo que No, decía. a eso dice, en eso el Señor no tuvo una respuesta ni de calificarlo como pecador, pero tampoco le da respuesta a su pregunta. Claro. El Señor comienza y le responde con otras preguntas. Y en esas preguntas le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos de la tierra? ¿Y dónde estabas tú? ¿Sabes qué le estaba diciendo ahí? Yo soy el Dios supremo y soberano. Amén. Bástete. Así Que eso es. te sea suficiente. Eso es una maravilla, porque por eso la importancia de los atributos de Dios. Y ahorita puntualmente hablando de la supremacía y la soberanía, que están, como todos, están unidos, están no mezclados ni revueltos, porque están... hay un principio en el estudio de la Biblia, y es llamado distinción sin separación. Es decir, que son distinguibles entre sí, pero no están separados, ¿no? Así es. Tampoco es una bola hecha así revuelta que no se le ve forma, ni no. De forma. No, Sí. son distinguibles entre sí, pero no están separados. Claro. Y bueno, así es la soberanía y la supremacía. Pero el Señor le contesta a Job diciéndole quién es él. No le respondió, mira, Job, lo que pasa es que yo tengo este Yo defecto. lo Mira, hice Job, por es que yo lo hice esto, por esto, mira, aquello, no. perdóname si te hice sentir mal, ¿no? Híjole, no lo tomé en cuenta, no pensé que fueras tan débil. Por supuesto que el Señor sabe qué es lo que podemos y no soportar. Claro. Por eso nos manda de acuerdo a esa medida. Pero el Señor le responde con su persona. Le responde diciendo, yo soy el Dios eterno, el creador, Sí. el soberano, el supremo Dios. Y con eso Job le dice, ok, Señor, le dice, abrí mi boca, no lo haré 2 veces, perdóname. Y Job no responde palabra alguna. Es humillado, pero Claro. es fortalecido. Así es. Y creo que ahí Dios está dejando ver su condición, ¿no? Algo que mencionaba el hermano Pablo ahorita, al inicio, es que nosotros tenemos que conocer los atributos de Dios, pero también conocer quiénes somos nosotros. Claro. O sea, como hombres, tenemos que ver que nosotros, en primera instancia, somos pecadores. Y que delante de Dios, pues no merecíamos nada ni lo mereceremos nunca. Es por su pura misericordia que Él nos sostiene cada día. Pero también entender que en esta soberanía, Él está haciendo lo mejor, y a veces conforme a su voluntad, y a veces en ese mejor nos toca a nosotros muchos beneficios. Por ejemplo, lo que dices de Job, ¿no?
no le contestó su pregunta, pero le dio toda una cátedra de cómo él actúa sobre la tierra, sobre los animales, sobre el universo, sobre su creación entera, ¿no? Entonces te quedas diciendo, pues, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Así O es. sea, que si Él me creó, ¿quién soy yo para decir por qué Dios o qué Dios? No que esté mal, o sea, no, tampoco estoy diciendo, es un pecado que tú preguntes alguna vez, ¿por qué Dios? O ¿por qué estás haciendo esto? O ¿por qué has permitido que mi familia se vaya, no? Pero, ¿cómo se llama, hermano? Tenemos que darnos cuenta que tanto nosotros como nuestra familia somos dependientes, somos seres creados por Dios y que nuestra condición como cristianos, si eres cristiano, no era favorable anteriormente, sino ahora Dios nos ha hecho un favor y nos ha traído a su misericordia. Hay una imagen muy graciosa donde aparece un personaje en una colina y se encuentra gritando hacia el cielo diciendo, no hay Dios, no existe Dios, no hay Dios. Y de repente se ve una mano como lo aplasta y dice, no hay Pedro. El personaje se llamaba Pedro, ¿no? Pero la verdad es muy, ¿cómo decirlo? Muy un ejemplo muy burdo, pero hermanos, también es como lo que dice Isra. O sea, no nos olvidemos de la condición que nosotros tenemos como creación. O sea, nosotros con toda confianza debemos también partir de ahí para compartirles a los demás. ¿Por qué? Porque si la gente cree que su creador es de una, ¿cómo decirlo? Una eventualidad casual, hecho de una explosión, o vinieron del hombre, el mono, exactamente. El solitario mundo de las casualidades. De las casualidades, exactamente. Y sin esperanza, mundo. Y todo eso afecta, obviamente, para no entonces retribuirle a Dios la soberanía. Porque si nosotros nos vamos al origen, como decía ahorita nuestro hermano Israel, pues también conocemos cómo es Dios, conocemos cómo actúa Dios, pero también no nos olvidemos de dónde nacimos o de dónde venimos, ¿no? De hecho, la palabra dice, ¿no? Que los asnos saben quién es su creador, Fíjate. su hacedor, pues Israel, ¿no? Sí. La palabra ahí es fuerte, pero así dice. Y también, hermanos, creo que es importante señalar que soberanía, todo esto que estamos platicando, no es porque sea un conocimiento alcanzable por el hombre. Claro, no. Y porque la soberanía se glorifica a sí misma, así como Dios es glorificado en sí mismo, porque Dios en su soberanía le plació revelarla a nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que lo hace, ¿no? Porque, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba con los atenienses, y él decía que habían llegado a ellos al conocimiento que andaban como palpando llegaban a ciertas verdades. Sí. Y de hecho allí el apóstol cita a dos filósofos griegos, ¿no? Que cuando hace referencia porque linaje de él somos, él se dio cuenta que los griegos habían llegado al conocimiento parcial y limitado de que había un Dios no conocido, había algo más allá, pero no pudieron llegar a ese conocimiento hasta que el apóstol, mediante el Evangelio de Cristo, les revela quién era ese Dios no conocido, ¿no? Así es. Entonces, esto que estamos platicando es un milagro soberano de Dios, poder hablar de su soberanía, poderlo entender, o bueno, medio comprender, ¿no? Poderlo tratar, porque quién comprenderá, claro, ¿no? Al Señor, es incognoscible, es uno de sus otros atributos. Se nos respondería, ¿no? Como a Job, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué forma? Decía el hermano Juan Calvino, ¿no? Que si alguien decía que conocía a Dios, que había entendido a Dios, no era Dios lo que entendía, es ser otro Dios que él se había creado. El Dios de tu imaginación, ¿no? Sí. Hay una publicación así de nuestro hermano Paul Washer, que les recomendamos también. Habla acerca del Dios de la imaginación. Y sí, el Dios de la imaginación es muy diferente al Dios de la Biblia. Sí, es el becerro de oro, ¿no? Exactamente. Que ahora las emociones pueden ser un becerro de oro, ¿no? Lo que sentimos, cómo me siento. Así ¿no? es. Por ejemplo, las emociones pueden ser un vector para negar la soberanía de Dios. Claro. Es que yo no siento, o yo me siento. O yo no siento a Dios. O no siento. Pero ¿acaso nuestros sentimientos, nuestras emociones limitan lo que Él ya ha determinado? Si Él le dijo, como Jacob le dijo, yo voy a estar contigo. Así es. Yo voy a estar contigo. Porque Él tenía la autoridad, porque es soberano de decirlo y hacerlo. Y si llegase a Él, es que no me siento, es una forma de caer en incredulidad. Sí, claro. Nuestras emociones deben estar regidas por la verdad. Claro. De hecho, es algo que
debe estar claro en nosotros que nosotros no nos movemos por emociones en primera instancia, sino nos movemos por la verdad de la palabra de Dios. Así Por es. esas verdades que tienen que mover ahora sí nuestras emociones, pero a la adoración y al culto a Dios, pero en un culto racional. O sea, de tener entendido que aún en medio del sufrimiento, o en medio del dolor, o en medio de la comodidad, o en medio del disfrute de los lujos, todo eso tiene que estar regido por la verdad de Dios, de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué dice su palabra de lo que quiere que Dios en nosotros hacer. Así es. Entonces, de alguna forma podemos comprender que, hermanos, que estamos teniendo este tiempo, la soberanía de Dios todavía va más allá inclusive de lo que nos ocurre, de lo que no nos ocurre. Porque hablando precisamente acerca ahora de esta enfermedad, que obviamente ahorita en estas estancias se han platicado de unos reapuntes, de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo puede el pueblo de Dios descansar en la soberanía de Dios? ¿Cómo puede confiar, no? Obviamente, ¿cómo va a ser no una emoción lo que lo haga descansar en la soberanía de Dios, hermanos? Porque si nosotros dejamos que la emoción, el aparente estado de ánimo en el cual pudiéramos llegar a estar, es como que el medio que pudiera ser utilizado para entonces darnos firmeza o no en la soberanía de Dios, debemos de enfocar verdaderamente y reposar y descansar en Dios y no en lo que nosotros estamos sintiendo propiamente, ¿no? Emociones, no si hoy desperté de buen ánimo, no si hoy desperté de mal ánimo, sino propiamente en lo que es Dios y su soberanía, ¿no? Entonces, ¿cómo la iglesia puede dejar que las emociones no sean su primer parámetro para confiar en Dios? Yo creo que uno de los puntos para hacer que nuestras emociones no sean nuestro primer parámetro es estar en comunión con Dios. Buscar como cristianos, si eres cristiano, pues buscar la oración primordial y tener entendido que en la oración estás tú pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios. No en primera instancia tu voluntad, sino la voluntad de Dios conforme a su palabra, ¿no? Y bueno, por ende, estar leyendo su palabra, estar meditando en ella, porque esta es la verdad. Jesús mismo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, hablando de una santificación, pero nosotros si queremos ser movidos a vivir por la verdad, por este camino, solo por su palabra. Creo que, solo para dar un ejemplo, a lo mejor muchos dirán, yo creo que muchos hemos leído el Salmo 91, ¿no? Y en el versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿no? Entonces muchos podremos leer hoy eso y yo creo que hasta católicos y muchos se han sustentado hoy en día movimientos cristianos de este Salmo 91 al ver lo del COVID y emocionarnos y decir, sí, no va a tocar mi casa, no va a tocar a mi familia, no va a tocar a ninguno de mis parientes porque no voy a temer. Pero no se trata primeramente de emocionarnos, hermanos, sino se trata de creer estas verdades. Amén. Y creer que en su soberanía, en su voluntad, Dios hará lo que a Él bien le plazca. Recordando algo que comentaba el hermano Pablo la semana pasada, decía que Dios es el que envía la angustia o la agonía, algo así. Su fidelidad nos afligió. Ajá, la aflicción. Y yo quisiera complementarlo con el Salmo 50 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hermano, te libraré, puede ser que te sane Dios, pero también puede ser que te lleve con Él, o que muramos, porque Él en las dos partes, sea que nos sane o sea que muramos, estamos siendo libres. Estás siendo libre de tu cuerpo. La más grande redención es salir de este cuerpo, la verdad. Así es. Porque los achaques, el pecado, todo lo que estamos sufriendo, la más grande redención es eso, ser libres de este cuerpo en primera instancia. Amén. Y eso es una verdad que tenemos que recordarnos a cada día. La verdad de que lo más grande que tenemos es estar con el Señor, no que tengamos pensamientos suicidas, no, como nos decía también el hermano Pablo la semana pasada, pero sí recordar que no somos de esta tierra, ¿no? Recordarnos siempre, en primera instancia, que lo que está pasando en esta tierra está bajo el control de Dios, todo lo que pasa a mi familia, a mis hermanos, está bajo el control de Dios, y decir, bueno, como iglesia, yo quién soy, de dónde me sacó el Señor, y quién es Él, claro, recordándonos todos los días, el Evangelio, recordar el Evangelio. Pero yo creo que otra forma de también buscar esto es viendo el ejemplo del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. El Señor les dijo que iban a estar allí por causa de su idolatría, de su incredulidad.
Y dice la Biblia en Jeremías 29, del 10 al 13, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, son los 70 años que en el capítulo 25 les había dicho que iban a estar allí sirviendo a Babilonia durante 70 años. O sea, el Señor les dijo, decretó. Entonces, ¿quién fue el que los llevó allá? El Señor. Dios Él mismo. y dijo cuánto tiempo. ¿No? Entonces, esta situación es, hablamos del COVID porque está ahorita, pero hablemos de cualquier Claro. infinidad. O sea, tal vez alguien nos escuche y dice, Muchas yo no tengo cosas. COVID, pero tengo diabetes, pero tengo cáncer, pero tengo, no sé, Claro, cualquier otra otra cosa, ¿no? enfermedad. Asma, no sé. Y dice, cuando se cumplan los 70 años, es decir, su decreto, porque Él es soberano, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces creo yo que el fundamento es la palabra de Dios, como bien dice Israel. Porque si no les da ese fundamento, en esas circunstancias, pues te vuelves loco. Sí, claro. Hay Te situaciones en la extravías. vida que de repente uno voltea atrás y dice, ¿cómo salí de eso? Solo Dios pudo hacerlo. Sí, claro. De verdad, o sea, cuando digo nos volvemos, es en serio, porque nuestra mente no puede soportar a veces las tantas cosas que se nos vienen, que decimos aquí en México, ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿no? Dices, bueno, Señor, Ya, ramalazo, pero ya el Señor de le dijo, repente. van a ser 70 años, Israel. Fíjate. Imagínate los que escucharon esta palabra y tenían 60 años. 70 Dicen, yo me años. voy a morir y no voy a salir de aquí. Y descansar. Y para eso les da que despertaría sobre ellos, dijese, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. Y después el versículo 11 dice algo maravilloso. Porque yo sé, tú no, pero yo sí, dice el Señor. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿en qué lo esperaban? Así es. En lo que les había dado en el versículo anterior, en su buena palabra. Amén. Allí está donde estaba la esperanza de este pueblo en el cautiverio. Amén. A darles el fin que esperáis. Es decir, no es lo que tú esperes. No, yo espero un Bentley, yo espero una mansión. No. Para eso antes les dio su palabra, para que darles esta esperanza. Claro. Entonces en el 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Entonces aquí viene el resultado de la espera. palabra. Amén. Nos genera una esperanza y nos debe llevar a invocar su nombre, a orar. Entonces, de nuevo, palabra y oración siempre es el equilibrio. Amén. La vida cristiana. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces yo creo Amén. que como la palabra, conocer sus el promesas, medio. Amén. llenarnos de esperanza, ¿no? Como dice la palabra, me parece que es en Corintios, que dice, porque todo lo que se escribió para a fin de darnos esperanza. Amén. Es importante recordar todo esto, hermanos, que nuestra esperanza está en la palabra, en la persona de Dios, porque obviamente ante la enfermedad, ante la lucha, ante la prueba, siempre va a haber una voz que va a buscar robar la gloria a Dios de todo lo que está haciendo en esto. Porque, por ejemplo, una pregunta pudiera ser esta: ¿Dios permitió que sea vulnerable a COVID? Sí, la realidad es que si lo vemos de un sentido, sí, es veraz. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la soberanía de Dios, de cómo es Dios soberano en todas las cosas, pues tenemos que decirlo, ¿no? Tenemos que afirmar que sí, Él lo permitió. Pero ¿cuál es el propósito? Lo que decías. Producir su buena voluntad, los pensamientos de bien que tiene Él sobre nosotros, ¿no? Todo el bien que se va a venir sobre nosotros. Y a veces por eso es que necesitamos reposar en la palabra. ¿Por qué? Porque si reposamos en lo que alguien más te dice, pues entonces pues vamos a estar mal, ¿no? Vamos a estar como el ladrón de la cruz, que va a estar diciendo, ¿cómo todavía le dices que te salve o que te lleve al reino a lo mejor, ¿no? Pídele que te baje, pídele que te sane, dile que nos deje bajar de la cruz para que sigas con tu vida de pecado, para que sigas con tu vida de inmoralidad, ¿no? O sea, lo que está buscando siempre Dios en producir es ese mejor bien, hermanos. Y qué mejor que ese hombre de la cruz, ¿no? Yo creo que por eso tuvo paz o pudo reconfortarse, porque la palabra que se le fue dicha en ese momento a ese hombre que tenía esas circunstancias fue: de cierto os digo, hoy mismo estarás, ¿no? Y qué mejor consuelo que eso. ¿Y por qué Jesús podía decir eso? ¿Por Porque qué? lo tenía, sí. Porque Él es el soberano del universo. Amén. Porque de repente, imagínate en esa circunstancia y que alguien te dice eso,
tú dices, este está loco. Estarás Claro. o sea, tú no los mismos fariseos decían, ¿quién es este que perdona los pecados? Solamente No lo Dios, conocían, porque así no es. reconocían que él era el Dios soberano. Así es. Y este hombre, del ladrón de la cruz, pudo morir en paz porque él reconoció, le dijo, tú eres el rey. Así es. Le dijo, tú eres el Dios soberano. Y cuando el Señor se dio cuenta que había reconocido su soberanía, entonces le da un decreto soberano, le da usa su soberanía y dice, hoy estarás conmigo. En el Y no hay reino, nadie que se pueda, exactamente. porque Él es la puerta, Él es la Oponer a escalera de Jacob, ¿no? Él Amén. es glorioso. Sí, Muchos se sí, pueden sí, preguntar, ¿por qué murió mi familiar? Así ¿Por qué es. él se hizo vulnerable y murió? ¿O por qué ¿Por qué yo? la contrajo ¿No? inclusive? ¿no? Y una vez una hermana, respecto al fallecimiento de su hermana en la carne, me decía, no me preguntaba, pero se preguntaba, yo estaba ahí, ¿por qué Dios dejó que mi hermana muriera? ¿Por qué Dios? Y la respuesta puede sonar un tanto fría, pero no, es clara. Claro. La respuesta es por qué murió o mueren las personas, está en Génesis 3, hermanos. El hombre pecó. La condición general. El hombre pecó. ¿Y por qué vamos a morir? No porque Dios deje de ser bueno, sino porque el hombre pecó. Así es. Y cuando el Señor dijo que la paga del pecado es muerte, esto es, Él no se niega a sí mismo. Parte de su soberanía. Ahora, los que claro, había de y ahora quitar. el Señor Jesús nunca nos prometió no morir en el cuerpo. La promesa de salvación es la muerte segunda, Así que es la destrucción en el lago de fuego, es el estar separados de su presencia eternamente. Esa es su promesa. Así La es. recompensa que en el arrebatamiento de su iglesia, eso es un acto de maravilloso y soberano. No está sujeto a que nos lo haya prometido. O sea, Él lo prometió a la iglesia, pero no A la es medida decir, humana. Él no nos prometió no morir en la carne, Así es. nos prometió librarnos de la muerte segunda. Así Y lo ha de hacer el Señor mediante Cristo, nuestro Salvador, ¿no? Y el arrebatamiento de la iglesia es un acto soberano que Él va a ejercer sobre alguna generación que esperamos, y como vemos las cosas, probablemente seamos nosotros o nuestros hijos, ¿no? Pero si yo tuviera que morir en el cuerpo, Dios no es injusto. Él no prometió hacerme un cuerpo eterno, ni hacerme inmortal. El problema está en interpretar mal, yo creo, ¿no? Puedes interpretar mal cómo Dios debería de actuar. ¿Por qué? Porque es el Dios de tu imaginación, es el Dios de tus emociones, es el Dios, ¿cómo decirlo?, de tus sentimientos. Y no. Sí, creemos, a veces sería padrísimo después hablar también del amor de Dios, Siempre. porque de repente la gente podemos interpretar, a los hermanos podemos interpretar el amor de Dios como una especie de debilidad sentimental. Claro. ¿No? Como que Dios está sentado Porque en su Dios trono es amor, y llega a la iglesia como y una niña, porque pues, quien se comportara así sería una iglesia madura, llegar y, sí, ándale, por favor, sí, por favor, no me quiere enfermar, ándale, papi, por favor, y jalándole los vestidos, ¿no? Y entonces como que el Señor, porque es amor, voltea y dice, bueno, está bien, hija, está bien. Yo tenía en mi propósito eterno, inefable, ¿no? Mi decreto preexistencial, en su mente eterna del Señor, glorificarme en tu enfermedad, pero bueno, como tú me dices que no, pues no lo voy a hacer, ¿no? Hágase tu voluntad, no la mía. Diciendo, no. Si ahorita cité al Señor Jesús en Getsemaní, pero ¿cómo entender al Dios soberano haciendo? Es que Sí, Jesús es algo maravilloso, incomprensible. Así El es. Dios soberano eterno diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Él mismo, exactamente. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, no? Para... De hecho, Así hablando de es. eso de hágase tu voluntad, pues hablando un poquito, retomando eso de la oración, lo que decía el hermano Pablo, cómo enseñó Jesucristo a sus discípulos a orar, ¿no? Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos a decir, primero tu voluntad, Señor, lo que tú quieres, lo que tú plazcas para mi vida. Así es. Rendirse uno completamente a la voluntad de Dios en la oración. Y es difícil eso, porque si en la oración es completamente distinto, bueno, es difícil decirlo, imaginémonos en la práctica, ¿no? Sí. Porque si ya decirlo en una oración nos causa de repente, ¿cómo decirlo?, compungimiento en nuestro ser de decir, y verdaderamente voy a aceptar la voluntad de Dios, no te preocupes, por eso nos dejó el Espíritu Santo. Amén.
porque sabía que obviamente ninguno de nosotros iba a desear que su buena voluntad se fuera a cumplir, ¿no? Y sobre todo bajo circunstancias complicadas. Por ¿no? ello tenemos que perseverar, Amén. como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Esfuérzate en la gracia que se te fue dada. Amén. Entonces tenemos que esforzarnos, pero ¿cómo? Pues citando otra vez al apóstol Pablo, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Por la palabra. Tenemos que estar sujetos a la palabra para comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que dice Así ahí es. Pablo. Solo citando un poco más en Salmos, dice, que este versículo también lo tocó el hermano Pablo, creo que la semana pasada, dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Dice que la palabra de Jehová que le fue dada a José, lo probó. Cuando estuvo en la cárcel, cuando fue acusado por la mujer de Potifar, cuando fue a mejor ahí perseguido por sus hermanos y vendido, la palabra de Jehová lo probó. ¿Por qué? Pues ¿cuál palabra? Si José no tenía la Biblia, no tenía el Pentateuco, no tenía Sí, ni no siquiera tenía. los profetas, no tenía ni al Génesis. Ahí estaba escribiendo la historia en él. Así Pero ¿en es. qué palabra? Pues en sus sueños. Sabemos que él tuvo sueños, tuvo creo que dos sueños creo. En el cual, dos La sueños. relación con Dios. Ajá, esos dos sueños eran su palabra, lo que Dios iba a hacer en él. Y esa palabra que le estaba dando, la fidelidad que que Dios le mostró hasta que se cumplió, lo tuvo que probar. Todo Así lo que es. se probó, todo lo que fue el carácter de José, tal vez te diré, hermano, tal vez hoy te va a costar decir, bueno, sí, que se haga tu voluntad, porque cuesta decir, Señor, hágase tu voluntad. A la carne no le gusta, tenemos todavía una carne que no le gusta, quiere rendirse a mejorar su voluntad a la carne. Pero la verdad es que tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. A cada día recordarnos, como dice, que el dicho de Jehová nos va a probar, pero que esta palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Sí, que amén, Él tiene claro. planes de bien para nosotros, como decía el hermano Pablo, que Él va a hacer lo mejor conforme a su voluntad. Amén. Y no debemos de negar, hermanos, que esta soberanía de Dios está en base a lo bueno, a lo perfecto y a lo agradable que es Él, ¿no? Y queremos ir cerrando, hermanos, un poco acerca ya del tema. Y para eso, pues vamos a ir proyectando un poco nuestras conclusiones en base al día de hoy. Y antes de pasar a las conclusiones, nada más quisiéramos hacerlo a través de esta lectura en Mateo 7, capítulo 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, creemos que era importante poder dar a conocer la soberanía de Dios para que no haya esta pregunta, no haya esta cuestión. ¿Qué hombre es la persona de Jesús? ¿Quién es Jesús que aún los vientos, el mar, las enfermedades, hermano, todo está al plan y a la determinación de Dios? Y por eso es que debemos entender que en base a lo que está ocurriendo, en base a las enfermedades, en base a las situaciones y a las circunstancias que en las actualmente estamos teniendo, ¿quién es la persona de Jesús, no? ¿Cómo podemos ahora de una forma práctica conocer quién es la persona de Jesús, quién es la persona de Dios que permite que hasta cierto punto ocurran estas circunstancias, se levanten el mar, se levante una tempestad tan grande que las olas cubran la barca, pero que en su soberanía Dios pueda estar ahí, ¿no? Trabajando, ¿no? Que en su soberanía Dios siga teniendo permisible todo lo que ocurra. Entonces vamos a ir concluyendo el día de hoy, hermanos, cuestionando en base a la soberanía de Dios, en base a la temática que estamos viendo el día de hoy. Dios permite que esta enfermedad que está actuando o crezca o se mantenga o desaparezca. Él lo puede hacer.
Sí, Dios puede ser que esta enfermedad desaparezca en un instante, así como la gripe española. Duró un buen tiempo y pasó un tiempo donde pues ya se desapareció, ¿no? Se desvaneció. es. Aunque hay casos, ha habido casos, pero no son tan graves como se dieron en esa época. Y al igual con el COVID, Dios puede hacer que en un instante desaparezca, así como llegó en una ciudad, así como apareció en un momento, como Dios lo permitió, así puede decir, ¿sabes qué? Hoy es el día en que desaparece y se desaparece en ese momento, como hacía con las plagas de Egipto, ¿no? Así es. Que decían, ¿cuándo quieres que se vaya? Hasta el faraón le dijo, ¿cuándo quieres que te vayan? Dijo, pues pasado mañana, ¿no? O mañana. Todo esperando un tiempo con sus ranas. Ajá. Pero Dios puede en su soberanía decir, ¿sabes qué? Hoy se va. O mañana, o dura 10 años, o ya nunca más se va a quitar. Ahí va a estar permanente, se va a hacer algo ya, una enfermedad nativa de ahí. Así es. Pero como humanos creo que debemos reaccionar con humildad, ¿no? Amén. Y decir, Señor, cual sea tu soberanía, tu decreto, tu voluntad sobre este virus, yo conozco mis limitaciones, eso es humildad, hermanos, limitaciones, saber sus limitaciones, nuestra debilidad ante Dios, y decir, Señor, que se haga tu perfecta voluntad, porque pues, mis limitaciones es que yo soy pecador, es que yo merecía el lago de fuego, y la verdad es que tú me has dado en tu soberanía y por tu amor a tu Hijo amado Jesucristo, ¿no? Sí, la humildad es eso, hermanos, lo que en base a lo que nuestro hermano está diciendo, no como alguna vez, tal vez por costumbre, se nos llegó a enseñar, ¿no? Que la humildad es una persona pobre, alguien que a lo mejor ahí va con su cara de triste, no lo sé. Entonces eso es en base a la humildad, pero es necesario, como dice nuestro hermano Isra, tener esa confianza en humildad de que él puede hacer su buena voluntad, ¿no? Amén. Sí, amén. Pienso que, claro, muchos de los... Es interesantísimo que en el libro de los Salmos, creo que vienen las mayores o la mayor cantidad de alusiones directas a los atributos de Dios. De hecho, por ejemplo, recomiendo mucho un libro, que es el libro llamado Los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, A.W. Pink, así como el color rosa en inglés, A.W. Pink. Y si uno estudia el libro, te das cuenta de que te la pasas dando vueltas entre los salmos y en los evangelios. Salmos y evangelios, en su mayoría, por supuesto, hay aplicaciones o manifestaciones de los atributos de Dios en toda la Biblia. Y esto lo digo porque de repente podemos pensar, o mucha gente atribuye estos atributos, valga la redundancia, que por cierto, los atributos están divididos o clasificados, mejor dicho, así básicamente en atributos comunicables e incomunicables de Dios, ¿no? Es decir, algunos atributos que podemos nosotros manifestar en nuestra vida como hijos de Dios y otros que no. La soberanía es un atributo incomunicable de Dios, solamente Él es soberano, ¿no? Y con base en esto hay muchos que fracturan o pretenden fracturar la Biblia en dos partes, diciendo que el soberano es el Padre y que el Hijo es como que el Junior, ¿no? Es el Hijo del soberano, porque se hace referencia al Hijo de Dios. Pero la Biblia es tan hermosa que nos deja un marco tan seguro para poder ver que Jesús es la manifestación del Dios invisible. Él es el soberano del universo. Y recordaba ahorita un pasaje en el libro de Daniel. Nosotros en los evangelios leemos mucho cuando hace Jesús referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y muchos interpretan esto como el Hijo de Adán, ¿no? Como un hombre más. Pero ¿será que Jesús está haciendo esto? Veamos lo que dice el profeta Daniel, antes de Cristo, por supuesto, acerca de lo que es el Hijo del Hombre. Daniel 7, versículo 13 y 14 vamos a leer, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús, cuando se calificaba, se describía a sí mismo como el Hijo del Hombre, sabía y hacía alusión a lo dicho por el profeta Daniel. Él es el Hijo del Hombre al que le fue dado todo el dominio, todo el reino, todo el poder, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. ¿Y cómo gobierna el Señor a su iglesia? ¿Cómo gobierna el Señor a su iglesia? Bueno, a través de su palabra. A través de su palabra. Y hermanos, cuando hablamos de estos atributos, no estamos descalificando los medios que Dios ha determinado para ejercer su soberanía o su gobierno. Él ha establecido un gobierno en las iglesias locales.
Él ha establecido pastores, ancianos, maestros, evangelistas, en su momento los apóstoles, los profetas, que los tenemos en la palabra de Dios. Y entonces cuando decimos Dios es soberano, yo me voy directo con Él. No, sujetarnos al soberano es sujetarnos también a su designio, a los medios, a los canales. Cuando el pueblo de Israel estaba en un gobierno teocrático que no tenía un rey humano, sino estaban directamente regidos por el soberano, el mismo Señor estableció una división de poderes en Israel, en 3 poderes que estaba representado en el profeta, en el sacerdote y en el rey. Incluso aparecían allí estas 3 figuras, pero las 3 sujetas a el Supremo Señor. Entonces, yo creo que como iglesia debemos tener bien en mente que el Señor es el que nos gobierna, no hay mayor cabeza que Cristo, no hay otro rey, no hay otro soberano, no hay otro sacerdote, ni sumo sacerdote, ni nada que sea Jesucristo, porque Él le fue dado todo el dominio. ¿Y cómo lo hace Él? A través de su palabra. Entonces, para conocer su buena voluntad agradable y perfecta, hay que conocer la palabra. Sí, amén. Y eso lo que mencionabas, pues obviamente no dejarlo afuera también en base a la forma en cómo Dios ha establecido el bien para la iglesia de ir caminando, ¿no? A través del organismo vivo que es, obviamente a través de la elección de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de nuestros diáconos, hermanos, pero no en una jerarquía, sino en un cuerpo que perfectamente va trabajando para que ¿cuál es el fin? Que la buena voluntad de Dios se siga cumpliendo. Entonces, el cuerpo trabaja juntamente, pero con el propósito de que la voluntad y la soberanía de Dios se cumplan, ¿no? O sigan caminando. Entonces, también para que entendamos que la soberanía de Dios no está externa de lo que ocurre en la congregación o las iglesias, hermanos. Y sobre todo en esta etapa que ha venido, ¿no? Actualmente, sabemos que Dios de alguna forma nos ha dejado ver en su palabra, en sus escrituras, todo lo que hay que tener cuidado de una forma general en nuestra vida, en nuestro espíritu, en todo lo que somos, pero también no hacernos como que anarquistas, ¿no? De decir, bueno, entonces yo nada más y nadie gobierna y entonces me rebelo contra todos y entonces no dejo que nadie me diga, no dejo que nadie me corrija, no dejo que nadie me mencione, no, sino todo en base a lo que la palabra nos ha dejado o la forma en la que el Señor ha dejado este cuerpo para que pues al final se siga cumpliendo su voluntad, hermanos. Y bueno, pues quisiéramos ir ya cerrando. No sé si tengan alguna otra objeción, otra opinión que gusten compartirnos, hermanos. Solo para afirmar lo que ha dicho el hermano Pablo, dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él tiene toda la potestad. Podemos descansar en Él, hermanos. Podemos tener paz en Él, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros, conforme a su voluntad, conforme a su designio, y que si somos cristianos, Él ya ha decretado nuestro fin. Voy a citar algo que escuché de un predicador el día domingo, que es saber las buenas noticias, hermano. De todo esto que está pasando, del COVID, de las enfermedades, de las guerras, al final nosotros ganamos. Amén. Sí, amén. Amén. Pues, hermanos, nada más hablar de la reacción, porque escuchamos todo esto y es una bendición, pero debe provocar algo en nosotros, y tiene dos formas de reaccionar el alma del hombre ante a la revelación de Dios, ¿no? Las dos comienzan con el temor, ¿no? Isaías ante el Señor en Isaías 6 reacciona con temor. Jacob, ¿no? También claro. en Génesis 28, cuando ve que el Señor está ahí, reacciona con temor. Y así, un temor del Señor, pero no para ahí. ¿Hacia qué nos debe de llevar? Creo que como iglesia debemos descansar, debemos suspirar. Si tú te encuentras en problemas, en situaciones difíciles que tal vez no entiendes, no comprendes y no sabes qué va a pasar, confía en el Señor. Si tú has puesto tu confianza en el Señor, Él es digno de confianza. Amén. Él es digno de confianza y Él prometió que sus planes son de bienestar. Y si tú realmente has aceptado al Señor y si Él realmente ha entrado a tu corazón y te ha regenerado, te ha transformado y ha hecho una nueva criatura de tu ser,
confía en Él, porque Él es el buen pastor, sus planes son buenos. Amén. Y bueno, que el Señor te bendiga, pide ánimo, eso sí es válido. Yo pienso que es válido. El mismo Claro. salmista en sus escritos, ¿cuántas veces no pide, Señor, vivifícame, reanímame, restitúyeme? Tantas cosas, porque el alma del hombre pues es mutable y decadente, ¿no? Va decayendo cada día. Claro. Pero el Señor nos puede vivificar, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Mientras el ser exterior se deteriora, el hombre interior se renueva. Entonces creo que eso es válido, ¿no? Pedir al Señor que nos vivifique, que nos haga ver, que nos restituya la confianza, el gozo de la salvación, ¿no? Pero confiemos en el Señor y descansemos en que si el Señor que dijo sea la luz y fue la luz, ha dicho que tú y tu casa serán salvos, ha dicho que Él estás perdonado, Él lo hará. Y para el que no es creyente, para el que no cree en Dios, o para el que cree creer en Dios pero no acepta la soberanía, busca al Señor, clama al Señor y trata de meterte bajo su soberanía de manera consciente, porque lo estás. Eso es lo más terrible para los ateos, tal vez, ¿no? Porque piensan que descalificando la autoridad de Dios Claro. la eluden, pero ¿saben algo? No es así, no es así. Entonces, de manera voluntaria y consciente, tal vez reconoce esto y que el Espíritu Santo te bendiga y te toque. Y si tú no crees en Dios y piensas que de esta manera no aplican para ti sus leyes, déjame te digo que estás equivocado y estás en peligro inminente de muerte y de muerte eterna. Lo digo no como enjuiciándote, sino haciéndote ver lo cerca que estás del Claro. precipicio. Sería yo una mala persona si ver que alguien se va a caer a las vías del metro y no le digo, cuidado, y ahí se acaba el camino. Y es lo que pretendemos hacer hoy. Amén. Entonces, que Dios te bendiga y que el Dios soberano, como aquel ladrón de la cruz, se te revele. Amén. Y te permita ser salvo en Él. Amén, hermanos, pues agradecemos mucho a todos y cada uno de los que nos acompañaron en esta tarde. Los invitamos a que las recomendaciones en base de libros, en base a ciertas predicaciones, obviamente las puedan ustedes evaluar, hermanos. Y confiamos en que el Señor nos siga permitiendo tener este espacio, y también los seguimos invitando, hermanos, a que puedan seguirnos, puedan seguir revisando las enseñanzas, la doctrina y todo lo que nos permite tener el Señor a través de los medios de la Iglesia Bíblica de Neza, o también, claro, la Iglesia Bíblica de Monte del Señor, hermanos. Y confiamos en que el Señor haya mostrado lo que es la soberanía y por qué tú sí puedes confiar en este Dios que tiene la soberanía en todo. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos despedimos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Bendiciones. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria